El entrañable Dennis el Travieso conquistó a Estados Unidos en la pantalla, pero el caos tras bambalinas era algo que nadie esperaba. Lo que parecía una simple y sana comedia familiar era en realidad un polvorín de tensión, percances y crisis emocionales. Desde accidentes olvidados y actores infantiles sobreexplotados hasta miembros del reparto que sufrían en silencio fuera de cámara, la realidad de Dennis el Travieso distaba mucho de ser un juego de niños. Y todo comenzó con una arriesgada apuesta, una decisión que catapultaría a un niño al estrellato y daría inicio a una espiral descendente que atormentaría a Jay North por el resto de su vida. Es un sistema perverso y vil. Quienes lo dirigen son crueles e insensibles. En la época dorada de la televisión estadounidense, cuando el horario estelar estaba dominado por comedias familiares sanas y programación infantil impoluta, una nueva idea comenzó a tomar forma en CBS. La cadena buscaba algo novedoso, una comedia familiar con la inocencia de Leave It to Beaver, pero con más travesuras y energía. La solución. Una serie basada en la tira cómica de Hank Ketchum, Dennis the Menace. La caricatura ya había cautivado a los lectores de periódicos con su travieso niño con overol, tirachinas en el bolsillo y una sonrisa que presagiaba la perdición de su pobre vecino, el señor Wilson. Pero llevar una tira cómica a la pantalla resultó más difícil de lo esperado. El estudio necesitaba algo más que una cara bonita. Necesitaban un niño adorable, travieso y con el carisma justo para protagonizar toda una serie. Se consideraron docenas de actores infantiles. Irónicamente, Jay North, quien finalmente obtuvo el papel, fue descartado inicialmente. Los ejecutivos pensaban que era demasiado callado, demasiado reservado, quizás incluso demasiado educado. Pero los directivos de Screen Gems se dieron cuenta de algo. No querían una estrella infantil ya hecha, querían a alguien nuevo, alguien a quien pudieran controlar. Jay North, con sus grandes ojos y su voz suave, se convirtió en su lienzo en blanco. Tenía solo 6 años, pero ya se veía inmerso en una fama que no había buscado. Sus tíos, sus tutores legales, deseaban fervientemente su éxito. Dennis el Travieso parecía su salvación. Jay fue elegido para el papel y la producción se puso en marcha rápidamente. Se construyeron los decorados, se ultimaron los guiones y se diseñó cuidadosamente el tono para que reflejara el caos lúdico de la tira cómica. Divertido para los niños, nostálgico para los adultos. Pero incluso antes de que empezara el rodaje, ya se vislumbraban problemas. Jay no era naturalmente revoltoso. Fuera de cámara, era tímido e introvertido, un chico que prefería la tranquilidad a meterse en líos. Los productores lo ignoraron. La comodidad de Jay no importaba con tal de que diera vida a Dennis en la pantalla. Lo que nadie se dio cuenta fue que alejar tanto a un niño de su verdadera esencia cada día tendría consecuencias. La imagen de Dennis el Travieso podía ser perfecta, pero detrás había un niño pequeño que ya se veía envuelto en algo que escapaba a su control. Jay North tenía solo 6 años cuando se hizo famoso. En teoría, tenía el tipo de rostro que encantaba a los directores de casting. Ojos brillantes, una sonrisa angelical y la dosis justa de picardía para encajar en el papel. Pero tras esa sonrisa se escondía un niño que nunca había deseado nada de eso. Jay no soñaba con la fama. Era callado, introvertido y más feliz cuando lo dejaban solo con un libro o un cuaderno de dibujo. Sin embargo, de la noche a la mañana, se convirtió en Daniel el Travieso, el niño más famoso de Estados Unidos. Desde el primer día, Jay se vio atrapado en un papel
que no se correspondía con su verdadera personalidad. En pantalla, Dennis era salvaje y enérgico. Fuera de ella, Jay era sensible y retraído, y le costaba entender por qué tenía que comportarse como otra persona. Pero las cámaras seguían grabando y la presión era constante. La cadena había apostado fuerte por el éxito del programa, y Dennis, es decir, Jay, no podía permitirse un mal día. Sus tutores, un tío y una tía, controlaban cada aspecto de su vida desde el principio. Eran responsables no solo de su cuidado, sino también de su carrera, su imagen y sus ingresos. Jay los describió más tarde como estrictos y emocionalmente distantes. El apoyo era escaso, el consuelo era prácticamente inexistente, y expresar estrés o frustración simplemente no estaba permitido. En un mundo donde los niños actores eran tratados como profesionales en miniatura, a Jay no se le permitía ser simplemente un niño. Si olvidaba una línea, lo regañaban. Si parecía cansado, le decían que siguiera adelante. No había descansos para las dificultades propias de la adolescencia ni para la ansiedad. El personaje de Dennis tenía que brillar, y Jay tenía que estar a la altura, quisiera o no, pronto. Las grietas comenzaron a hacerse visibles. Jay se volvió más callado entre tomas, a menudo evitando el contacto visual o quedándose solo. Seguía provocando risas en pantalla, pero fuera de ella, el verdadero chico se replegaba cada vez más sobre sí mismo. El cambio era evidente para algunos, pero pocos se atrevieron a decir nada. Lo que más dolía era la soledad que sentía. Todos admiraban a Dennis, pero pocos se molestaban en preguntar cómo estaba Jay. Él era la cara del programa, pero nadie parecía darse cuenta de que la presión lo estaba consumiendo poco a poco. Y a medida que la presión aumentaba, el plató a su alrededor empezó a transformarse en algo aún más difícil de soportar. Para los telespectadores, el plató de Dennis el Travieso parecía una imagen idílica de la vida suburbana. Céspedes impecablemente cuidados, cocinas relucientes y momentos familiares alegres llenaban cada episodio. Pero tras las cámaras, la realidad era mucho menos idílica. Lo que parecía diversión despreocupada en pantalla era, en realidad, un ambiente de alta presión y control estricto, donde la tensión era palpable. Jay North no era el único que la sentía. Toda la producción se desarrolló con un cronograma estricto y poca tolerancia a los errores. Los directores exigían precisión. Los guionistas esperaban que los diálogos se recitaran palabra por palabra. Incluso los miembros más jóvenes del reparto debían cumplir con los estándares de los adultos. Se desaconsejaba la improvisación. La creatividad quedaba relegada a un segundo plano frente a la coherencia y, entre bastidores, pocos se atrevían a desafiar las reglas. Los tutores de Jay contribuyeron a reforzar esta rigidez. Lo acompañaban constantemente, supervisando su actuación y vigilando atentamente cualquier señal de desviación. Su relación con el equipo de producción era tensa. Surgían discusiones sobre el comportamiento de Jay, su cansancio o su creciente malestar. Un miembro del equipo describió el ambiente como muy delicado. La presión no era solo emocional, sino también física. Un incidente, provocado por un fallo en un accesorio, casi hirió a un miembro del equipo. El suceso se encubrió discretamente, pero dejó a muchos inquietos. La producción no podía permitirse retrasos, y mucho menos escándalos. La seguridad pasó a un segundo plano ante la prioridad de que el espectáculo siguiera adelante. Con el tiempo, empezaron a surgir historias sobre largas jornadas de trabajo, actores infantiles exhaustos
y temores latentes a denunciar lo sucedido. El alegre caos que se mostraba en pantalla estaba ensayado y meticulosamente controlado. No tenía nada de espontáneo. Todo estaba cuidadosamente calculado para cumplir con las expectativas de la cadena. Algunos miembros del reparto adulto, incluidos los cercanos a Jay, notaron lo aislado que se estaba volviendo, pero pocos intervinieron. La cultura del estudio lo desaconsejaba. Jay era visto como el actor principal, la marca, el producto, no como un niño con dificultades. Con cada nuevo episodio, la brecha entre la realidad y la ilusión en pantalla se ampliaba. Aún así, el programa seguía siendo un éxito. Los índices de audiencia se mantenían altos. Las cartas de los fans no dejaban de llegar, y nadie que lo viera desde casa sospechaba lo frágil que se había vuelto la producción. Hasta que un día, uno de los miembros más queridos del reparto desapareció para siempre, y todo cambió. Para millones de fans, Dennis el Travieso no habría sido lo mismo sin el señor Wilson. El vecino gruñón pero adorable, constantemente desconcertado por el inocente caos de Dennis, se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la serie. Joseph Carnes interpretó el papel a la perfección. Su sincronización era impecable, sus expresiones impagables y su química con el joven Jay North innegable. Pero tras su cómica frustración, se escondía un hombre que luchaba en silencio contra algo mucho más serio que un niño travieso. En febrero de 1962, sin previo aviso a los fans, Joseph Carnes falleció. La noticia oficial no tardó en llegar. Había muerto repentinamente a causa de una hemorragia cerebral. La noticia conmocionó tanto al reparto como al público. Los espectadores lamentaron la pérdida del señor Wilson, mientras que el equipo de producción quedó conmocionado por la repentina ausencia del actor, quien había sido el alma del elenco adulto de la serie. Sin embargo, pocos sabían que Carnes llevaba meses lidiando con problemas de salud. Se rumoreaba que ya se había desmayado en el set en una ocasión anterior. Pero la producción siguió adelante. Según sus amigos, había estado perdiendo peso rápidamente y parecía cada vez más agotado durante las últimas semanas de rodaje. Pero la cadena no tenía intención de bajar el ritmo. Los índices de audiencia eran altos, los plazos ajustados, y Carnes, siempre profesional, se negaba a defraudar a nadie. Para Jay North, la pérdida fue más que un golpe profesional. Era algo personal. Entre el elenco, Carnes había sido uno de los pocos adultos que lo trató con calidez y paciencia. A diferencia de otros que veían a Jay como un producto o una herramienta de actuación, Carnes lo trató como a un niño de verdad. Bromeaba con él, lo escuchaba e incluso intentaba aliviar la presión del rodaje cuando podía. Según Jay, Carnes era un alma bondadosa, alguien que hacía que todo pareciera menos intimidante. Los productores de la serie se adaptaron rápidamente. Para que la trama avanzara, introdujeron un nuevo personaje, Gale Gordon, como John Wilson, el hermano del señor Wilson, tan solo unos episodios después. Si bien Gordon era una actriz experimentada, la transición resultó chocante. Los fans percibieron que algo faltaba, y tras bambalinas, el cambio no hizo sino aumentar la inquietud. No hubo tiempo para el duelo, ni espacio para la reflexión. Había que volver al trabajo. Sonrisas ante la cámara, dolor oculto. Las circunstancias que rodearon la muerte de Carnes han suscitado críticas silenciosas. Algunos creen que su exigente agenda pudo haber contribuido al empeoramiento de su estado. Otros opinan que simplemente estaba demasiado comprometido, reacio a mostrar debilidad o a pedir ayuda. En cualquier caso,
Su fallecimiento marcó un punto de inflexión para el reparto y el equipo. La pérdida del señor Wilson dejó una profunda herida en la serie. Una herida que ni la audiencia ni los cambios de reparto pudieron reparar del todo. Para Jay, fue un recordatorio de que incluso las personas que parecían seguras podían desaparecer de repente. Y a medida que aumentaba la presión del estrellato, los últimos vestigios de la tranquilidad de la infancia se desvanecían rápidamente. Pero aún quedaba una persona en el plató que intentaba protegerlo de todo aquello y arriesgaba su trabajo para conseguirlo. En pantalla, Gloria Henry interpretaba a la madre perfecta. Paciente, elegante y siempre dispuesta a regalar una cálida sonrisa o una suave reprimenda cuando Dennis se descontrolaba. Encajaba a la perfección en el estereotipo de la matriarca televisiva de los años 60, pero fuera de cámara, Gloria no se parecía en nada a la ama de casa pasiva que su personaje representaba. En realidad, era una de las pocas personas dispuestas a protestar cuando veía algo mal, y lo que presenció entre bastidores la inquietó profundamente. Gloria se unió a Dennis el Travieso, con años de experiencia actoral a sus espaldas, y enseguida notó lo diferente que se sentía el ambiente en el plató. La energía era rígida, el tono excesivamente profesional y la regla tácita, clara: no hay que desafiar al sistema. Pero Gloria tenía un instinto agudo y no tardó en sentirse incómoda con el trato que recibía Jay North. Podía ver la presión que recaía sobre el joven, el miedo en sus ojos cuando cometía un error, y la forma en que sus tutores lo vigilaban como perros guardianes en lugar de protectores. Desde el principio, Gloria intentó crear un espacio seguro para Jay. Mientras los demás se mantenían alejados, ella se esforzaba por conectar con él entre escenas, ofreciéndole ánimos y una charla amena. A veces, bastaba con sentarse a su lado durante los descansos para comer o decirle discretamente que había hecho un buen trabajo. Jay comentó más tarde que esos breves momentos con Gloria fueron los únicos en los que se sintió visto como una persona y no como un personaje. Pero los esfuerzos de Gloria no pasaron desapercibidos para los altos mandos, y no precisamente para bien. Cuando cuestionó ciertos guiones que convertían a Dennis en el blanco de bromas cada vez más crueles, fue reprendida. Los productores le recordaron cuál era su lugar y le advirtieron que dejara de interferir. En un momento dado, según se cuenta, le advirtieron que su personaje podría ser eliminado por completo si seguía oponiéndose. Fue una amenaza calculada que casi surtió efecto. Aún así, no se dio. Gloria creía que el programa estaba destrozando a Jay poco a poco y se negaba a guardar silencio al respecto. Aunque no pudiera cambiar el sistema, al menos podía servir de apoyo, alguien que no mirara hacia otro lado mientras un niño sufría bajo presión. Su apoyo pudo haber sido sutil, pero fue importante. El propio Jay North reconocería más tarde a Gloria Henry como una de las pocas personas en el set que lo trató con verdadera amabilidad. Con el tiempo, su influencia contribuyó a pequeñas mejoras. Los guiones se suavizaron. Jay disponía de un poco más de tiempo libre entre tomas. Y aunque el ambiente general seguía siendo exigente, al menos había un adulto que no lo trataba como un producto. En entrevistas décadas después, Jay recordó con sincera emoción el apoyo de Gloria, a quien describió como la única persona que realmente se preocupó por cómo se sentía. Pero incluso con su silenciosa resistencia, el daño ya estaba hecho. A medida que la serie se acercaba a su última temporada, el agotamiento de Jay se hizo imposible de ocultar. Ya no solo estaba cansado, se estaba desmoronando.
Y la misma fama que una vez lo había convertido en una estrella, ahora lo acosaba por todos lados. El colapso era inminente. Y cuando llegó, nadie estaba preparado. Para cuando Dennis el Travieso entró en su última temporada, las señales eran imposibles de ignorar. Jay North no solo estaba sufriendo, sino que apenas se mantenía a flote. Lo que había comenzado como una lenta pérdida de alegría, se había convertido en un agotamiento emocional total. El niño sonriente y enérgico que los fans adoraban, se había vuelto callado, distante y retraído. Y tras bambalinas, quienes estaban más cerca de él no podían o no querían intervenir. Jay tenía solo 11 años, pero ya había soportado más presión que la mayoría de los adultos. Las exigencias del programa no hicieron más que intensificarse a medida que su popularidad crecía. Había más apariciones promocionales, jornadas de filmación más largas y crecientes expectativas de que encarnara a Dennis tanto dentro como fuera de la pantalla. Lo trasladaban en avión por todo el país para que asistiera a eventos, lo exhibían ante sus fans y lo animaban a mantenerse siempre en su personaje. Incluso cuando estaba cansado, incluso cuando estaba enfermo, incluso cuando suplicaba un descanso, antiguos miembros del reparto y del equipo técnico recordaban después lo mucho que había cambiado. Ya no hacía bromas entre tomas, apenas interactuaba con otros niños. Había días en que lloraba en silencio en su camerino, esperando que nadie lo oyera, pero las cámaras seguían grabando. Jay describió esos años más tarde como una experiencia de prisión, atrapado dentro de un personaje que el mundo adoraba, mientras que el niño real desaparecía en silencio. Lo que empeoró aún más la situación fue su sentimiento de aislamiento. Cuanto más retraído se volvía, más lo interpretaban sus tutores y productores como mala actitud o falta de profesionalismo. En lugar de brindarle apoyo, intensificaron su postura. Le decían que debía comportarse, ser agradecido y dejar de quejarse. Sus tutores, que actuaban como sus cuidadores y representantes, supuestamente desestimaron sus sentimientos como inmadurez. Estaban centrados en el dinero, los contratos, la próxima temporada, no en el chico que estaba detrás de la marca. En un momento dado, Jay estaba tan abrumado que empezó a sabotear tomas a propósito, con la esperanza de que los errores repetidos le dieran un respiro. En cambio, solo consiguió más regaños y más presión. Lo acusaron de ser difícil. En realidad, ansiaba que alguien se diera cuenta de que se estaba desmoronando. Las consecuencias trascendieron el plató. En el colegio, Jay recibía un trato diferente. Sus compañeros lo veían como una celebridad, no como un igual. Le costaba hacer amigos. Según se cuenta, los profesores le mostraban favoritismo, lo que solo acentuaba su sentimiento de aislamiento. Una vez dijo que sentía que vivía en dos mundos, uno, donde era idolatrado por desconocidos, y otro donde nadie lo conocía de verdad. Al concluir la última temporada, los productores comenzaron a explorar nuevas direcciones para la serie. Los índices de audiencia habían bajado ligeramente. Dennis envejecía y el encanto del personaje se desvanecía. Pero Jay no sentía alivio. Se sentía abandonado. Tras años cargando con el peso de toda una producción, el final llegó no con celebraciones, sino con silencio. No hubo despedidas emotivas, ni terapia, ni planes para reintegrarlo gradualmente a la vida normal. Simplemente, la atención mediática se apagó, y Jay North se quedó solo, famoso, frágil y completamente desprevenido para lo que vendría después. Pero años más tarde,
el mundo finalmente escucharía su versión de la historia, y lo que reveló dejó atónitos incluso a sus fans más fieles. Cuando Dennis el Travieso terminó en 1963, Jay North desapareció de la escena casi tan rápido como había aparecido. El programa lo había convertido en una estrella, pero también le había arrebatado casi todo. Su infancia, su confianza en los adultos e incluso, durante un tiempo, su sentido de identidad. Sin la estructura de las grabaciones diarias y la presión constante por rendir, Jay se sintió a la deriva. No tenía un plan definido, ni guía, ni idea de cómo ser un adolescente normal. En los años siguientes, Jay intentó seguir actuando, pero la industria ya lo había encasillado. Para los directores de casting, siempre sería Dennis. Para Jay, esa etiqueta era una jaula. Le resultaba casi imposible conseguir papeles serios o que lo tomaran en serio siendo joven. La alegre picardía que una vez lo había convertido en el alborotador favorito de Estados Unidos se había convertido en una carga de la que no podía escapar. A medida que su carrera se desvanecía, también lo hacía su salud mental. Jay luchó contra una profunda depresión, el aislamiento y la creciente sensación de haber sido utilizado y desechado. Durante un tiempo, cortó el contacto con casi todas las personas de su pasado. Más tarde admitió que lidiaba con la ira, la confusión y largos periodos de silencio en los que simplemente se aislaba del mundo. La fama se había esfumado, pero el daño permanecía. No fue hasta años después, ya en la edad adulta, que Jay North finalmente comenzó a hablar. En escasas entrevistas durante las décadas de 1980 y 1990, reveló la magnitud de su sufrimiento durante el rodaje de Dennis the Menace. Habló abiertamente sobre el abuso emocional que padeció, la total falta de protección y apoyo, y las profundas secuelas que le dejó la experiencia. Sus palabras fueron crudas, vulnerables y brutalmente honestas, y conmocionaron a muchos fans que habían crecido idolatrándolo. En una entrevista particularmente reveladora, Jay admitió que, durante su adolescencia, estuvo a punto de quitarse la vida. La presión se había vuelto insoportable y se sentía invisible para quienes debían cuidarlo. Fue solo gracias a la intervención de un amigo cercano que logró salir adelante. Ese momento marcó un antes y un después, y lo impulsó a buscar una verdadera sanación. En su vida adulta, Jay North tomó un camino completamente diferente. Dejó la actuación y encontró sentido en el activismo. Se convirtió en un firme defensor de las leyes de protección de los actores infantiles y colaboró con grupos que buscaban evitar que otros pasaran por lo mismo que él. También se convirtió en agente penitenciario, un trabajo muy alejado de Hollywood, donde encontró sentido en la disciplina y el servicio. Mirando hacia atrás, Jay ha dicho que no guarda rencor a los fans. Entiende que la gente quería a Dennis. Lo que todavía le duele es que tan poca gente se preguntara por él. Hoy, la historia de Dennis el Travieso se recuerda como un encantador clásico de la televisión. Pero para quienes profundizan en la historia, se trata de una advertencia, un recordatorio de que a veces la fama puede ser mucho más intensa de lo que se percibe. Y en el centro de esta historia se encuentra un niño que nunca estuvo destinado a ser una estrella, pero que sin embargo se convirtió en una.